Muchas bendiciones a todos. Espero que todos se encuentren bien. Siempre oremos los unos por los otros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nos ponemos en presencia de nuestro Creador. Vamos a continuar con su presencia, con la lectura del Catecismo de la Iglesia Católica, empezando por una reflexión del Espíritu Santo, que nos dice para hoy: Jesús promete a sus discípulos que cuando llegue a la presencia del Padre, enviará el Paráclito, el Espíritu Santo. El Paráclito que yo les enviaré de parte del Padre dará testimonio de mí. Juan 15:26. ¿Qué significado tiene este testimonio? Bueno, entre paréntesis, yo quisiera observar aquí que Jesús está hablando de que cuando Él vaya al Padre, nos va a enviar el Paráclito, el Espíritu Santo. Aquí están las tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. En Juan 15:26. El Espíritu Santo da testimonio de Cristo en nuestro interior, porque los discípulos deben soportar la persecución, el rechazo del mundo, y para mantenerse firmes en la prueba necesitan de la fortaleza interior que solo el Espíritu Santo puede dar. El Espíritu hace presente el amor de Jesús y el recuerdo de sus palabras en el corazón de los discípulos. Cuando todo el mundo está proclamando un mensaje diferente, cuando la fe sea puesta a prueba, el Espíritu Santo defenderá a Cristo, luchará a su favor dentro de nuestro propio corazón, para que nos aferremos a su amor y no nos dejemos seducir por los atractivos del mundo que quieren ocupar el primer lugar en nuestros deseos y en nuestros planes. Pero más que pensar que el Espíritu Santo da argumentos en favor de Cristo, hay que pensar en la vida sobrenatural que Él comunica a los creyentes. Vida que es paz y alegría, fortaleza y valentía. Y esa vida es Cristo mismo resucitado, viviendo en el creyente. Con esa vida interior, el creyente puede atreverse a dar testimonio de Cristo en medio del mundo adverso, sin avergonzarse de su fe en Jesús. Ustedes también darán testimonio de mí. Juan 15:27. Amén. Entonces, por eso es bien importante que nos pongamos siempre en presencia de nuestro Padre Celestial, el Espíritu Santo y su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso pedimos hoy, Espíritu Santo, que nos venga a usar como instrumentos para llevar su paz a todo el mundo, por medio de estas lecturas del Catecismo de la Iglesia Católica, que es como el timón de nuestra barca. La Iglesia Católica tiene un timón bello, bello. Muy bien. Artículo noveno, el noveno mandamiento. De acuerdo al Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y Jesús en Mateo 5:28 nos dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ujú. Numeral 2514. San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos
y la soberbia de la vida. Primera de Juan 2:16. Siguiendo la tradición catequética católica, el noveno mandamiento prohíbe la concupiscencia de la carne. El décimo prohíbe la codicia del bien ajeno. El sentido etimológico, la concupiscencia puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha que la carne sostiene contra el espíritu. Gálatas 5, 16, 17 y 24. Efesios 2, 3. Procede de la desobediencia del primer pecado. Génesis 3:11. Desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecados. Wow. En el hombre, porque es un ser compuesto de espíritu y cuerpo, existe cierta tensión y se desarrolla una lucha de tendencias entre el espíritu y la carne, pero en realidad esta lucha pertenece a la herencia del pecado. Es una consecuencia de él y, al mismo tiempo, confirma su existencia. Forma parte de la experiencia cotidiana del combate espiritual. Una reflexión de Juan Pablo II en Gálatas 5:25 nos dice que para el apóstol no se trata de discriminar o condenar el cuerpo, que con el alma espiritual constituye la naturaleza del hombre y su subjetividad personal, sino que trata de las obras, mejor dicho, de las disposiciones estables, virtudes y vicios, moralmente buenas o malas, que son fruto de sumisión en el primer caso o bien de resistencia en el segundo caso, a la acción salvífica del Espíritu Santo. Por ello el apóstol escribe, si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. Inciso primero. La purificación del corazón. Numeral 2517. El corazón es la sede de la personalidad moral. De dentro del corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, Mateo 15:19. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. Mantente en la simplicidad, la inocencia y serás como los niños pequeños que ignoran el mal destructor de la vida de los hombres. Esta es una reflexión de un santo que se llama Hermas. La sexta bienaventuranza proclama, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Los corazones limpios designan a los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios, principalmente en tres dominios: la caridad, según Primera de Timoteo 4, 3, 9, Segunda de Timoteo 2, 22. La castidad o rectitud sexual, Primera de Tesalonicenses 4, 7, Colosenses 3, 5, Efesios 4, 19. Y el amor de la verdad y la ortodoxia de la fe. Tito 1, 15, Primera de Timoteo 3, 4, 2 y Timoteo 2, 23, 26.
Existe un vínculo entre la pureza del corazón, del cuerpo y de la fe. San Agustín reflexionaba y decía, los fieles deben creer los artículos del símbolo para que creyendo obedezcan a Dios, obedeciéndole, vivan bien, viviendo bien, purifiquen su corazón y purificando su corazón comprendan lo que creen. A los limpios de corazón se les promete que verán a Dios cara a cara y que serán semejantes a Él. Primera de Corintios 13:12 y Primera de Juan 3:2. La pureza de corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo y una manifestación de la belleza divina. Mire qué lindo esto. Creo que vale la pena repetir esto último. Ya desde ahora, esta pureza nos concede ver según Dios, recibir al otro como un prójimo, nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Inciso segundo, el combate por la pureza, numeral 2520. El bautismo confiere al que lo recibe la gracia de la purificación de todos los pecados. Pero el bautismo debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne. Perdón, pero el bautizado debe seguir luchando contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados. Con la gracia de Dios lo consigue, mediante la virtud y el don de la castidad, pues la castidad permite amar con un corazón recto e indiviso, mediante la pureza de intención que consiste en buscar el fin verdadero del hombre. Con una mirada limpia al bautizado, se afana por encontrar y realizar en todo la voluntad de Dios. Romanos 12:2, Colosenses 1:10. Mediante la pureza de la mirada exterior e interior, mediante la disciplina de los sentidos y la imaginación, mediante el rechazo de toda complacencia en los pensamientos impuros que inclinan a apartarse del camino de los mandamientos divinos. La vista despierta la pasión de los insensatos. Sabiduría 15:5. Mediante la oración, creía que la continencia dependía de mis propias fuerzas, las cuales no sentía en mí, siendo tan necio que no entendía lo que estaba escrito, que nadie puede ser continente si tú no se lo das. Y cierto que tú y cierto que tú me lo dieras si con interior gemido llamase a tus oídos y con fe sólida arrojase en ti mi cuidado. Una reflexión de San Agustín. La pureza exige el pudor. Este es parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona. Designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado. Este está ordenado a la castidad, cuya delicadeza proclama, ordena las miradas y los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. El pudor protege el misterio de las personas y de su amor,
invita a la paciencia y a la moderación en la relación amorosa. Exige que se cumplan las condiciones del don y del compromiso definitivo del hombre y de la mujer entre sí. El pudor es modestia. Inspira la elección de la vestimenta. Mantiene silencio o reserva donde se adivina el riesgo de una curiosidad malsana. Se convierte en discreción. Existe un pudor de los sentimientos como también un pudor del cuerpo. Este pudor rechaza, por ejemplo, los exhibicionismos del cuerpo humano propios de cierta publicidad o las incitaciones de algunos medios de comunicación a hacer pública toda confidencia íntima. El pudor inspira una manera de vivir que permite resistir a las solicitaciones de la moda y a la presión de las ideologías dominantes. Las formas que reviste el pudor varían de una cultura a otra. Sin embargo, en todas partes constituye la intuición de una dignidad espiritual propia al hombre. Nace con el despertar de la conciencia personal. Educar en el pudor a los niños y adolescentes es despertar en ellos el respeto de la persona humana. Cuando aquí habla de hombre, se refiere a hombre y mujer, pues se refiere al ser humano. La pureza cristiana exige una purificación del clima social. Obliga a los medios de comunicación social a una información cuidadosa del respeto de la discreción. La pureza de corazón libera el erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y los sueños indecorosos. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana para llegar a su madurez. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana para llegar a su madurez. Esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. La buena nueva de Cristo renueva cotidianamente la vida y la cultura del hombre caído. Combate y elimina los errores y males que brotan de la seducción, siempre amenazadora del pecado. Purifica y eleva sin cesar las costumbres de los pueblos con las riquezas de lo alto, fecunda, consolida, completa y restaura en Cristo, como desde dentro las bellezas y cualidades espirituales de cada pueblo o edad. Resumen. Todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El noveno mandamiento pone en guardia contra el desorden o concupiscencia de la carne. La lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón y la práctica de la templanza. La pureza del corazón nos alcanzará el ver a Dios, nos da desde ahora la capacidad de ver según Dios todas las cosas. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad, la pureza y la pureza de intención y de mirada. La purificación del corazón es imposible sin la oración, la práctica de la castidad y la pureza de intención y de mirada.
La pureza del corazón requiere el pudor, que es paciencia, modestia, discreción. El pudor preserva la intimidad de la persona. Y bien, el día de hoy nos quedamos aquí. El próximo día veremos lo que es el artículo 10, ya el final, ¿verdad? Que es el 10.º mandamiento. Y, y pues pedimos Espíritu Santo que así como la Virgen María escuchaba todo esto y guardaba todas esas cosas en su corazón, que el Espíritu Santo nos permita escuchar estas cosas con atención y guardarlas en nuestro corazón para ponerlas por obra. Que la bendición de Dios nos acompañe. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y que tengamos un maravilloso viernes y fin de semana. Amén.